A veces no sabemos exactamente por qué nos sentimos mal, no sabemos exactamente por qué no nos sentimos a pleno, por qué una mirada, una palabra, un hecho propio o ajeno nos quitan de un clima disfrutable y comenzamos a sentirnos mal, comenzamos a tener como cierta languidez. A veces es muy difícil saber exactamente qué es lo que sentimos, entender a dónde nos llevan nuestras emociones. Viaje Inside. Cuando pasan 16 minutos desde las 2 de la tarde, estamos en contacto con quien es médico formado en psiquiatría, en terapias cognitivas, trabaja desde hace muchos años en la recuperación de personas con problemáticas adictivas y perturbaciones emocionales. Tiene libros impresionantes como Aprender a sentir o Confiar en mí, entre otros. Es decir, libros que tienen que ver con temáticas de educación emocional y adicciones. Es presidente de la asociación Nuevamente desde el año 2006, la cual forma parte del Comité de Drogas de la Legislatura de Córdoba. Desde esa provincia querida recibimos al doctor Sebastián Palermo. Hola Sebastián, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Dios te bendiga y un saludo a toda la audiencia que está escuchando en este momento. Esta nota tiene muchas expectativas para amigos como Nancy, como Judith, como Gustavo, bueno, como Marcos también, que vienen siguiendo tus videos y tus libros desde hace tiempo y en particular gracias a tu colega, a Nancy Echauri, me entero de tu trabajo y de la producción de tus materiales. Y la primera pregunta, Sebastián, en un tema amplísimo como es sanidad emocional, es... ¿Cómo hago yo? ¿Cómo hace una persona para saber en qué estado está exactamente en términos de emociones? Sí, es una muy buena pregunta. Mira, quizás sea la pregunta básica para empezar a dialogar con alguien, ¿no? Lo primero que siempre se le pregunta a alguien es ¿cómo te sentís? El tema es que las emociones son como, por así decirlo, ese síntoma que se manifiesta sobre la superficie de lo que está pasando dentro de uno. Así que saber qué es lo que uno siente es prácticamente saber cómo... Es como saber hablar, aprender a comunicarse implica eso, ¿no? Y uno de los grandes problemas que tenemos es que las personas a veces resumimos el analfabetismo emocional en una cuestión de me siento bien, me siento mal, pero nada más. Entonces aprender a entender qué es lo que estoy sintiendo exactamente es quizás la forma de empezar a resolver todas esas conflictivas internas que tenemos en la vida. ¿Cómo aprendemos a saber qué sentimos? Quizás empezando a entender qué son las emociones, cómo se generan, para qué sirven. Empezando a responder preguntas teóricas, vamos a empezar a responder preguntas internas y existenciales muchas veces, ¿no? Estamos hablando con el doctor Sebastián Palermo sobre sanidad emocional, sobre emociones, y pienso que muchas veces, la mayoría de las veces, desde el punto de vista emocional, almático, en esta interacción con las personas, les otorgamos a los demás, sean afectos muy cercanos o gente distante, sean personas muy queridas o antagonistas, una autoridad que, entiendo, convendría revisar. ¿Cuándo el entorno, el grupo de personas, el círculo íntimo, o no tanto, es un buen aliado y cuándo ese entorno, ese círculo de personas se transforman en freno para nuestra sanidad emocional, son sinónimos de boicot? ¿Cuándo? Mira, uno de los síntomas que miro, ¿no es cierto?, es cuando las personas que me rodean influyen tanto en mi vida que terminan induciéndome a tomar decisiones que yo no quería. La plataforma sobre la cual nos vamos a regir siempre es cuál es el propósito por el cual estamos viviendo. Eso es el ABC de todo ser humano. O sea, el ser humano que no sabe para qué existe ni tiene un proyecto de vida, lo primero que va a tener es un vacío existencial. Así que la primera sensación que va a tener es una angustia que no se va a llenar con nada. Y ahí van a surgir emociones. Pero cuando uno sabe hacia dónde quiere ir o cuando uno tiene una perspectiva de lo que quiere, ya sea desde lo más superficial hasta lo más profundo y existencial, pero tiene un entorno que lo induce y lo manipula desde lo emocional, yo te diría que en ese momento el entorno es tóxico, el entorno empieza a ser disfuncional para él o para esa persona, y es conveniente que empiece a aprender a tomar decisiones en relación al entorno.
no sé, no te podría dar un pantallazo general rápido del tema, porque la verdad es que se necesitan ítems que son muy profundos para soltarlos, digamos, en una entrevista como esta. Pero básicamente la gente que rodea a una persona cumple una función muchas veces de contención, o también otras veces cumple una función de perturbación. Es decir, cuando las personas quieren empezar a vivir sus vidas a través tuyo, ahí se empiezan a convertir en algo tóxico para tu vida. Estoy hablando de padres que no saben soltar a sus hijos, hijos que no saben soltar a sus padres, novias o esposas o esposos y novios que no saben cómo relacionarse y que empiezan a satisfacer su propia existencia en función de cómo el otro funciona o de lo que el otro hace. Entonces, en ese sentido, el problema empieza a ser de la persona que sufre el entorno. Pero como siempre digo, el problema no está en el entorno en sí mismo. O sea, puede que el entorno sea tóxico, pero ese no es el problema. Claro. Básico. El problema es el poder que yo le doy a ellos. Sebastián, esto tiene que ver también con aquello que vos decís con respecto a que yo no me siento mal por algo que me pasó hace 20 años, 30 años, 10 minutos o 2 semanas, un hecho que en sí puede ser traumático, complejo, que puede ser, no sé, algo muy triste o doloroso, sino que yo me siento mal por la recreación de ese hecho y por la autoridad que le otorgo a ese hecho. Exacto, la valoración. El núcleo de todos los problemas que tenemos es qué valor le damos a las cosas. Entonces, si para mí, de repente, yo me crié en una casa donde, te doy un ejemplo, ¿no? Me crié en una casa donde las mascotas son importantes. Yo tuve una mascota, tuve un perrito, tuve un loro, lo que sea, y me enseñaron a tomarle cariño. De repente, cuando sea grande, veo un perro tirado en la calle que está mal, y alguno viene, lo patea, o le da lo mismo, lo deja. Y para otro paso se queda, lo mira, lo cuida. El valor que alguien le da a los acontecimientos que vive está en relación a la forma de vida que ha tenido y a lo que te han enseñado. Ahora, mi pregunta que siempre le hago a la gente es, ¿lo que te enseñaron es correcto? Porque si de repente a mí me dicen que lo más importante en mi vida está directamente relacionado a los logros que yo tenga, entonces te dicen, mirá, si vos no estudiás no vas a ser nadie, si no sos nadie, nadie te va a querer, si nadie te quiere vas a estar solo, si vas a estar solo vas a tener mucha angustia y vas a sufrir. Entonces la persona lo primero que dice, entonces tengo que ser alguien, para ser alguien tengo que estudiar, si me va mal en el estudio, seguramente mi vida no tiene importancia, así que el estudio pasa a ser lo primero en mi vida, y si me va mal en una materia significa que mi vida corre riesgo, y le doy un tremendo valor a una situación que puede ser algo pasajero. No sé si puedo focalizarme, si estoy siendo lineal con la idea. Sí, perfectamente. Cuando yo le pongo a una situación un valor, esa situación va a ser tan importante como el valor que le pongo. El problema es que muchas veces nos han enseñado mal sobre qué valores tienen las cosas en la vida real. Por eso es que vos te vas a encontrar con gente que se le muere el padre y es indiferente, y otro se le muere el padre y no continúa viviendo. Dos extremos, ¿no? Porque son dos polos malos, sí, disfuncionales. Uno no sabe llorar y el otro no sabe continuar. Pero los dos tienen diferentes valoraciones. Entonces, la pregunta es, ¿cómo son los valores que yo tengo de las cosas que vivo? ¿Qué tan importante es para mí las cosas que estoy viviendo? Y ver si esa importancia es real. Ese es el asunto para resolver. Viaje Inside. En este viaje interior que estamos atravesando, cuando pasan 25 minutos desde las 2 de la tarde con el doctor Sebastián Palermo, las preguntas son muchísimas, las respuestas exceden el tiempo de una entrevista breve, más o menos breve, por eso nada mejor que apelar a la lectura de, por ejemplo, Aprender a sentir o Confiar en mí, o también youtubear a Sebastián Palermo y escuchar la serie de Sanidad Emocional, entre muchísimo más material que producís, Sebastián. A ver, ¿por qué es importante que yo le preste atención a lo que siento, y por qué es importante que yo confronte lo que siento para revisar si estoy bien, si estoy sano, o si de pronto mi emocionalidad, mi vida interior, mi espíritu, mi cuerpo precisan de tratamiento, de restauración, de una sanidad integral? Mira, empecemos por el comienzo de esto, que es: todos los seres humanos cumplen su importancia en función de hacer, no en función de lo que sienten.
La pregunta es, ¿por qué yo tengo que aprender a sentirme bien? Porque el sentirse bien va a permitir de que vos funciones bien. Es decir, nadie va a producir algo. Te doy un ejemplo. Vos estás haciendo un programa de radio ahora y estás ayudando a mucha gente a través del aire. Ahora, para que vos puedas hacer esto, necesitas tener cierto bienestar que te va a motivar a hacer esto. Porque si no lo tenés, la gente de alguna manera no va a copiar otra cosa, el producto no va a ser bueno. De la misma manera, en todos los rubros de la vida funciona así. Entonces, las emociones cumplen una función importante en nosotros, porque nos hablan de cómo estamos por dentro. Y ese cómo estamos por dentro nos va a permitir a nosotros saber si vamos a poder ser funcionales para producir lo que tenemos que producir de acuerdo al proyecto de vida que tengamos. Las emociones son muy importantes, pero cuando las emociones dirigen tu vida, pasan a ser peligrosas. Cuando una persona se dirige más por lo emocional que por lo que tiene que hacer, es una persona que es lábil, es una persona frágil, es lo que yo llamo disculpen si ofendo a alguien, pero es lo que yo defino como el movimiento hollywoodense. Digo hollywoodense porque son cosas que aprendimos en las películas, los libros de cuentos, hacer lo que tu corazón te dicta, te dicen. Son cosas falsas porque uno no puede moverse conforme al corazón. Uno puede saber lo que ocurre con uno conforme al corazón, pero uno tiene que moverse conforme a lo que es conveniente. Yo he tenido chicos frente a mí que me dijeron, doctor, me quiero matar, y no le puedo decir hacer lo que tu corazón te dicta. Entonces, las emociones son muy importantes para poder entender lo que estamos viviendo y para poder convertirnos en personas funcionales. Pero cuando ellas pasan a gobernar nuestra vida y hacemos conforme a lo que sentimos o no sentimos, empezamos a ser personas que dependen del resto, dependen del mundo, dependen de las circunstancias. Y eso es algo que no... Ya somos personas que dependemos del azar, por así decirlo. Sebastián, hagamos la última. Sabés que me quedaría hablando muchísimo más tiempo y sabés que me gustaría tanto que estuvieras con nosotros semanalmente. Bueno, lo tenemos que charlar después fuera de aire. El miedo es una decisión, es una consecuencia, es una causa, es una decisión. El miedo en sí mismo es un estado emocional de angustia que se genera producto de creer que algo malo va a ocurrir y que yo no puedo enfrentar esa situación. Y es uno de los peores estados que el ser humano puede vivir. ¿Es el padre de todas las emociones desordenadas? Sí, tal cual. Es el principio de la muerte, el miedo. Es la base de la muerte. ¿Cómo hacemos para dejar de temer? ¿Cómo hacen personas para dejar de tener miedo? Primero el conocimiento. El conocimiento te trae revelación. Ejemplo, una persona que le teme a un avión. ¿Cómo hace para enfrentar el avión, para volar? Y primero entender, es decir, tener conocimiento. El avión es uno de los medios de transporte de menor índice de accidentes. Más fácil que te choque un auto que se caiga un avión. Empezar a entender todo lo que es el conocimiento teórico. Y después viene la confrontación, es decir, el miedo se produce por una experiencia negativa frente a una situación parecida. La única forma de revertir eso en el circuito amigdalino que tenemos en el sistema nervioso central es comenzar a tener otro tipo de experiencia frente a esa situación. Después que volás 20, 30 vuelos seguidos, el miedo empieza a pasar porque empezás a tener otro registro de experiencia de algo que vos antes creías. ¿Sí? Entonces, el miedo, de la única forma de enfrentarse es confrontándolo. Es decir, vas a pasar miedo, sí, pero cada vez va a ser menor, hasta que finalmente logres funcionalizar esa actitud frente a aquello que le temes. Ejemplo, hablar en público, ejemplo, hablarle a una chica, ejemplo, correr un riesgo económico, lo que sea, ¿no? Sí, está clarísimo. Qué bueno que no tengas miedo de salir al aire, me encanta. Y qué bueno que no tengas miedo de venir a Rosario las veces que sean necesarias. Te mandamos un abrazo enorme desde acá, desde Rosario. Viaje de Gracia se llama este programa. Estás hablando en Fisherton CNN. Un abrazo muy grande para toda Córdoba, en particular para vos. Gracias. Y estamos en contacto, Seba. Muchas gracias a toda la producción y a toda la gente que está escuchando. Un saludo grande, que Dios los bendiga a todos. Allí estaba el doctor Sebastián Palermo, médico formado en psiquiatría y en terapias cognitivas. Trabaja desde hace muchos años en la recuperación de personas con
problemáticas adictivas y perturbaciones emocionales. Escribe sobre temáticas de educación emocional y adicciones. Tiene ejemplares, lo vuelvo a decir, Aprender a sentir, Confiar en mí, entre muchísimo material. Lo pueden youtubear, y también es presidente de la asociación Nuevamente desde el año 2006, la cual forma parte del Comité de Drogas de la Legislatura de Córdoba. Bueno, un vasto currículum, una vasta trayectoria de un hombre que realmente está haciéndole mucho bien a un montón de personas. Gracias a la colega de Sebastián, a Nancy Echauri, gracias al colega Gustavo Manzanelli, gracias a la colega Judith Martínez, porque bueno, han sido ellos de alguna manera los que han accionado o habilitado para que Sebastián estuviera al aire aquí en BDG.